Imagina hablar un idioma que te obliga a llevar el hambre, el miedo o los años metidos en una mochila imaginaria. Ostras, suena a muchísimo peso, la verdad. Ya ves. O un idioma que asume que el clima, pues no es algo que simplemente ocurre, sino que hay toda una maquinaria compleja que el universo entero se encarga de fabricar en tiempo real. Sí, como si hubiera alguien ahí arriba trabajando. Exacto. Pues bienvenidos y bienvenidas a este nuevo análisis a fondo. Hoy no vamos a memorizar tablas de gramática ni a repetir frases hechas. Qué alivio, para muchos, estoy seguro. Totalmente. Nuestra misión hoy es meternos de lleno en la psique del idioma español. Queremos decodificar el sistema operativo que hace funcionar las mentas de millones de personas. Y me gusta muchísimo esa idea del sistema operativo, porque, a ver, para quienes nos escuchan hoy, sabemos que la fase de aprender a decir «hola, me llamo tal», pues ya está más que superada. Claro, ya no estamos en ese nivel. Quienes nos acompañan en este análisis no necesitan que repitamos lo básico. Eso es, lo que vamos a desgranar hoy, basándonos en una investigación súper exhaustiva de los esquemas conceptuales de Español Avenue, es el código profundo detrás de 4 verbos concretos. Los 4 fantásticos, digamos. Exactamente. 4 verbos que, literalmente, estructuran la realidad misma, que son ser, estar, tener y hacer. Y fíjate que hablo de estructurar la realidad porque de verdad, si no dominas estos 4 pilares, da exactamente igual cuánto vocabulario técnico sepas. Te conviertes en un traductor automático andante. Literalmente, el cerebro se frustra porque intenta forzar la lógica de un idioma en el otro. Y ahí, pues, la comunicación se rompe por completo. Y nadie quiere sonar como un robot, claro. Desde luego que no. Así que vamos a hackear un poco ese proceso. Y para empezar a construir oraciones reales y fluidas, hay que resolver el gran dilema existencial, la división del ser. El gran dolor de cabeza para muchos. A ver, yo admito que esto siempre me ha volado un poco la cabeza, porque en inglés tenemos el to be, en francés el être, o sea, un solo verbo para gobernar todo el mundo de la existencia. Sí, la economía del lenguaje. Claro, y de repente llegas al español y te exige que partas tu realidad en 2 mitades completamente distintas. ¿De dónde viene esta necesidad de complicarnos la vida separando el ser del estar? Bueno, es que en realidad no es complicarnos la vida, es precisarla con bisturí. Históricamente, el español hereda esto del latín. Ajá, los romanos ya nos daban trabajo. Pues sí, el latín tenía el verbo esse para la existencia pura y stare para indicar, pues, la posición de estar de pie o en un lugar determinado. Vale, entiendo. Entonces, mientras otros idiomas fusionaron estos conceptos por pura economía lingüística a lo largo de los siglos, el español decidió que la diferencia era demasiado vital como para perderla. O sea que no podíamos simplificar, ¿no? ¿Qué va? El español te exige decidir en cuestión de milisegundos si lo que vas a decir pertenece a la esencia inmutable de algo o a su circunstancia temporal. Es una exigencia cognitiva constante. Madre mía. Vale, hablemos entonces de esa esencia inmutable que codificamos con el verbo ser. Nuestra investigación propone un truco mental que me parece brillante precisamente por lo mecánico y visual que resulta. Sí, el truco de la tarjeta. Ese mismo. Sugieren que imaginemos el verbo ser como si fuera un DNI, el documento nacional de identidad. Exacto. Piensa en el mecanismo de un DNI. A ver, ¿qué información contiene? Pues tu nombre, tu nacionalidad, la fecha de nacimiento. Eso es, son datos fijos, grabados en plástico. Cuando dices «soy arquitecto» o «somos de Colombia», estás presentando esa tarjeta de identidad lingüística. Vale, ¿tiene sentido? El idioma clasifica tu profesión o tus características físicas como parte de tu núcleo duro. No estás arquitecto un rato. Para el idioma, la arquitectura es tu esencia. Como cuando decimos que la mesa es de madera, claro. Pero, a ver, aquí es donde entra mi conflicto personal y donde creo que mucha gente se atasca. Entiendo lo del DNI para cosas obvias y permanentes. Ajá. Pero luego llega el verbo estar y nos rompe los esquemas mentales. Si ser es el DNI, la investigación nos lanza otra metáfora doble para estar, que es una mezcla entre un GPS y un termómetro. Y es una metáfora que funciona perfectamente, fíjate, por la mecánica que hay detrás de esos 2 aparatos. Empecemos por el GPS. Vale, el de la ubicación. Claro, un GPS te da coordenadas precisas en un espacio tridimensional. Por eso decimos Madrid está en España o estoy en la oficina. O sea, puras coordenadas. Exacto. La ubicación espacial, a menos que hablemos de dónde se celebra un evento,
Siempre es una circunstancia del espacio, no una identidad. ¿Y qué pasa con el termómetro? Pues el termómetro es aún mejor para entender los estados físicos o emocionales. ¿Qué hace un termómetro exactamente? Mide fluctuaciones, ¿no? Sube y baja dependiendo del entorno. Ahí le has dado. Mide fluctuaciones de energía, no es nada fijo. O sea que el termómetro mide puramente la impermanencia. Si yo digo estoy agotada, el termómetro está marcando mi nivel de energía en este preciso instante. Correcto. No eres una persona cuya identidad eterna sea la fatiga, aunque, bueno, un lunes a primera hora lo parezca. Ya te digo. Pero el termómetro interno simplemente marca cansancio de forma temporal. Por eso siempre debe ser estoy cansado, jamás soy cansado. Claro, decir soy cansado suena fatal. Es un error de concepto. Y lo mismo pasa con las emociones humanas. Estamos nerviosos es una lectura directa del termómetro emocional en este instante particular. Mañana la lectura, pues, será otra. Vale, pero empujemos esto un poco más allá, porque sé que quienes nos escuchan ya conocen la diferencia básica entre un estado y una identidad. Sí, eso es el nivel 1. Lo que realmente me resulta fascinante es cuando el simple cambio de verbo altera la realidad física o conceptual de un objeto. El ejemplo clásico de la fruta. Ese. Pensemos en el ejemplo de la manzana que recogen los apuntes de hoy. La manzana es verde frente a la manzana está verde. A ver, si lo pienso desde la óptica del inglés, the apple is green sirve para todo. Claro, no hay distinción. Entonces, ¿qué procesa exactamente el cerebro hispanohablante al elegir entre el DNI y el termómetro aquí? Lo que procesa es la naturaleza frente al estado. Fíjate que es pura filosofía aplicada a un frutero. Filosofía frutal, me encanta. Totalmente. Si usas el DNI, la manzana es verde. Estás clasificando el objeto botánicamente. Es una manzana de la variedad verde, como una Granny Smith, genéticamente diseñada para ser de ese color. Es su esencia inalterable, vamos. Eso es. Pero si aplicas el termómetro, la manzana está verde. El cerebro español descarta inmediatamente el color y se centra en el estado de maduración. O sea, que aún no está lista para comer. Exacto. Podría ser una manzana que de mayor será roja, pero que en este momento de su evolución, pues, está verde. Es brutal. O sea, te obliga a ser un observador activo y constante del universo. Tienes que valorar si estás describiendo la etiqueta de fábrica o el estado temporal de las cosas. Y ojo con equivocarse al describir a una persona. Uy, sí. Porque decir es aburrido, usando el DNI, significa que su personalidad es letal para cualquier fiesta. Básicamente que es la peor compañía posible. Ya ves. Mientras que decir está aburrido, leyendo el termómetro, solo significa que necesita que alguien le proponga un plan divertido ahora mismo porque no sabe qué hacer. Exacto. Un pequeño error de verbo y acabas de insultar gravemente a tu mejor amigo. Madre mía, qué peligro. Y ese es el inmenso peligro de la traducción literal. Si en tu red neuronal solo existe una caja para meter el concepto de la existencia, cuando llegas al español tu cerebro intenta meter el cuadrado en el hueco del círculo. Por eso escuchamos a tanta gente decir ella es en la cocina, ¿verdad? Totalmente. Están confundiendo el núcleo de la identidad con las coordenadas del GPS. Bueno, pues una vez que hemos resuelto nuestro DNI y nuestro termómetro, vamos a movernos hacia otro territorio que es igual de complejo. Vamos allá. Porque resulta que en este idioma no somos lo que sentimos, sino que lo poseemos. Y aquí entramos en una dimensión de la psicología que me parece un choque cultural masivo. Hablo de cómo usamos el verbo tener. Sí, es un salto cognitivo tremendo para cualquiera que venga del inglés, del francés o del alemán. Donde la edad o el frío se expresan con el verbo ser, claro. Exacto. Construcciones como I am 25 o je suis froid son súper universales en muchos idiomas. Pero en español, la posesión material básica de tengo un coche es solo la punta del iceberg. Ya. Lo verdaderamente interesante es cómo el idioma externaliza las condiciones humanas. Espera, me detengo aquí porque esto me parece crucial. Explícame a fondo ese concepto de externalizar. A ver, Porque si traduzco directamente de mi estructura mental, decir tengo 25 años suena a que colecciono años físicos en una estantería de mi salón. suena un poco absurdo, sí. Totalmente. ¿Por qué tratamos el frío, el hambre o el miedo como si fueran objetos tangibles? O sea, como si las sensaciones humanas fueran unas llaves que llevo en el bolsillo del abrigo.
Pues fíjate, tiene muchísimo que ver con no permitir que una sensación efímera te defina por completo. Al decir tengo frío o tengo hambre, el lenguaje crea una distancia psicológica súper sana. El hambre no eres tú. Eso es. No es tu identidad, ni siquiera es tu estado inherente. Es un objeto invisible que en este preciso momento pues te acompaña. Es una carga que llevas encima. Se aplica a tener sed, tener calor, tener sueño. Tener razón incluso. Y para visualizar esta carga intangible, el material que hemos estado revisando propone otra metáfora brillante: la combinación de una mochila y un calendario. Me parece súper visual, la verdad. En esa mochila imaginaria metemos nuestras posesiones palpables, el teléfono, el dinero, pero también metemos esas emociones. En la mochila guardamos el miedo, la prisa, la suerte. Llevamos el hambre colgada a la espalda. Es una imagen mental increíblemente poderosa para romper de raíz la costumbre de traducir literalmente. Es que te lo imaginas, ¿no? Claro. Si logras imaginar que tus necesidades físicas van guardadas dentro de una mochila, te resultará fisiológicamente imposible decir «soy hambre» o «estoy hambriento». Aunque bueno, estoy hambrientas es gramaticalmente correcto, ¿no? A ver, posible es, pero suena extremadamente artificial en una charla de café. Lo natural, lo que te hace sonar como alguien que realmente domina la fluidez, es asumir que el hambre es un peso que sostienes temporalmente. O sea que puedo llegar a casa, dejar el hambre en la mochila sobre la mesa, comerme un buen bocadillo y soltar ese peso para siempre. Exacto. Es hasta poético si lo analizas así. ¿Y cómo encaja el calendario en todo esto? Pues el calendario es el mecanismo para gestionar la edad. En la cosmovisión del español, tú no eres un número de años. Ajá. Los años son hitos, trofeos o incluso cargas que vas acumulando en tu línea temporal. Los adquieres. Por eso tienes 25 años. Vale. Y aquí hay que hacer una advertencia muy seria a quienes nos escuchan y tienden a procesar las frases en inglés antes de hablar. Uy, sí. El famoso y dolorosísimo «tengo 25 años viejo». Uf, sí. Es un cortocircuito gramatical masivo. En inglés construyes I am 25 years old, combinando el verbo ser con un adjetivo de identidad. Claro, old. Pero si usas el verbo tener en español, es matemáticamente imposible mezclarlo con un adjetivo de identidad al final. Tengo 25 años es la frase completa, redonda y perfecta. No hace falta añadir nada más. Nada. Ni viejo ni de edad. Porque ya se sobreentiende implícitamente que esos años acumulados dictan tu edad. Añadir el adjetivo resulta totalmente redundante y cómico para un oyente nativo. Literalmente me estoy imaginando ahora mismo a alguien caminando por la calle con una mochila pesadísima, llena de hambre y miedo, mientras va mirando un calendario tachado. Es una imagen un poco estresante, ¿sí? La verdad es que sí, pero indudablemente efectiva para memorizar. Y fíjate que además usamos esta misma mochila pesada para la obligación. Ah, sí, el tener que. Exacto. Cuando decimos tengo que irme. Esa famosa estructura de tener que seguido de un infinitivo. Sí, es la forma de expresar necesidad más usada en el día a día. Y, de nuevo, la lógica se mantiene intacta. La obligación no eres tú. Eso es. La obligación no es algo que te define, sino que es algo que tienes que gestionar. Llevas la responsabilidad guardada en esa misma mochila junto con tus llaves y tu cansancio. Me encanta esta forma de verlo. Tenemos ya en nuestro arsenal el DNI, el termómetro y la mochila. Nos falta uno. Sí, ahora necesitamos movernos. El ser humano necesita actuar sobre su entorno. Y aquí entra el que yo considero, sin lugar a duda, la verdadera navaja suiza del diccionario. El verbo hacer. Es el verbo obrero por excelencia, vamos, el más trabajador. Sirve para todo. Abarca prácticamente toda la producción, la creación y la ejecución de actividades. Decimos hacer deporte, hacer la comida, hacer la cama. Cualquier cosa que implique un esfuerzo. Exacto. Cualquier transformación física o intelectual entra en esta enorme categoría. Y ahí radica la primera parte del truco visual, que es imaginar unas herramientas. Unas herramientas de trabajo, sí. Pero lo que me parece fascinante no son mis herramientas humanas. Es cuando el propio universo decide ponerse el mono de trabajo. Ah, el clima. Porque resulta que no usamos hacer solo para limpiar la casa. Lo usamos para construir el clima. Y este es uno de los rasgos más peculiares de cómo conceptualizamos el entorno natural aquí. A ver, en inglés dices it is raining o it is sunny. Usan un it vacío. Exacto, un sujeto impersonal, casi fantasmagórico. Asumen que el clima es un estado que existe de forma pasiva. Pero en español, el universo tiene un trabajo muy activo. Nosotros decimos, hace sol, hace viento,
hace frío. Es que me imagino literalmente a una especie de maquinaria oculta detrás de las nubes con unas herramientas de bricolaje fabricando los rayos de sol. Ensamblando el frío. Eso, y empujando el viento con unos fuelles. Es una visión súper laboriosa de la naturaleza. Es una personificación inconsciente que delata cómo vemos el mundo. El clima no es estático, es una producción constante de nuestro entorno. De ahí la segunda parte del truco visual. Claro, la asociación se completa conectando esas herramientas a una nube. Las herramientas sirven para tus acciones diarias y la nube te recuerda que el clima también se hace. Se fabrica en las alturas. Herramientas y nube. ¡Qué gran combinación! Y fíjate que no solo se fabrica el clima, también se fabrica el tiempo cronológico, invisible. Sí, otra estructura súper común. Porque otra de las estructuras clave que encontramos es la de hace 2 años que vivo aquí. Esa es la auténtica máquina del tiempo del español. Funciona para medir el espacio temporal que se ha ido construyendo desde un punto exacto en el pasado hasta hoy. O sea, el tiempo se fabrica. Exactamente. El tiempo no simplemente es, sino que el paso de los meses se genera a medida que avanza el reloj. Vale, vamos a hacer una pequeña pausa estratégica aquí. Perfecto. Porque todo esto que hemos desgranado suena increíblemente lógico y poético en un estudio de grabación. Entiendo la filosofía de la mochila, de la nube y del DNI. Todo muy bonito en la teoría. Claro, pero quienes nos escuchan seguro que ahora mismo están pensando, vale, la teoría del termómetro es preciosa, pero cuando estoy en un bar abarrotado en el centro de Madrid, con un ruido infernal... Y el camarero te mete prisa. Exacto. Y te pregunta rapidísimo qué quieres tomar, pues mi cerebro entra en pánico, se bloquea y se me olvidan todos los trucos visuales. Es lo más normal del mundo. Entonces, ¿cómo bajamos toda esta teoría a la tierra? ¿Cómo forzamos a nuestra materia gris a dejar de traducir y empezar a pensar con estos verbos al vuelo? Pues ese es el verdadero cuello de botella, la frontera definitiva entre conocer la teoría y poseer fluidez real. Hay que cruzarla como sea. Y para cruzarla, requiere engañar un poco a nuestros propios circuitos neuronales. No puedes depender de la memoria consciente en medio de una conversación caótica. Tienes que crear automatismos ciegos. Y los apuntes nos dan estrategias para eso, ¿no? Sí, Español Avenue propone unas estrategias muy sólidas. Y la primera es radicalmente sencilla, pero basada puramente en la neuroplasticidad. La personalización extrema. O sea, dejar de aprender frases estériles de un libro de texto. Nada de «el perro es marrón». Exactamente. El cerebro humano está diseñado para descartar la información que no considera relevante para su propia identidad. Si memorizas Juan tiene hambre, tu cerebro la borrará mañana porque Juan le da igual. Pobre Juan. ¿Pero es verdad? El consejo es escribir 5 frases reales, profundas y veraces sobre ti mismo utilizando cada uno de estos verbos. Cosas que definan tu día a día. ¿Por ejemplo? Pues, soy ingeniero y siempre estoy estresado los lunes. Hoy tengo un dolor de cabeza horrible y hago yoga por las tardes. Claro, esa información sí se ancla. Se adhiere a tu red neuronal porque habla de ti. Es atar la gramática a tus propias emociones. Me parece inteligentísimo. El segundo consejo es precisamente sobre las metáforas de las que hemos hablado hoy. Las de la mochila, el DNI. Eso. No basta con pensar, qué dato más curioso, hay que invocarlas activamente. Hay que forzar la imagen visual milisegundos antes de abrir la boca. Durante una semana, cada vez que vayas a describir tu estado de ánimo, visualiza mentalmente un termómetro iluminándose. Suena un poco agotador al principio. Parece un proceso lento, sí, pero el cerebro acabará cortando ese camino sináptico hasta hacerlo 100% invisible. Vale. Y luego está el tema de mantener el radar encendido, la famosa escucha activa. Fundamental. Si te pones una serie española o un podcast conversacional, el objetivo no debería ser entender cada detalle de la trama. El objetivo es salir a cazar estos 4 verbos. Es como cuando te compras un coche rojo. Y de repente solo ves coches rojos por la calle. Exacto. Lo que en neurología llaman el sistema de activación reticular. Tienes que decirle a tu atención que estos verbos son el objetivo número 1. Empezarás a notar lo muchísimo que los usamos para todo. Pero, a ver, aquí quiero hacer de abogada del diablo con el 4.º consejo. La regla de no traducir literalmente. A ver, cuéntame. Suena muy bien en la teoría, pero en la práctica es dificilísimo. Cuando dicen que decir «estoy hambrienta» suena a robot, yo pienso, bueno, pero el camarero me entiende y me pone la comida, ¿no? Claro que te entiende. Entonces, ¿por qué es tan grave el error si en el fondo me comunico? Es una cuestión de optimización y de carga cognitiva, para ti y para el que escucha.
Si dices estoy hambriento, tu interlocutor registra una pequeñísima anomalía acústica. Como un pequeño tropezón en el ritmo. Exacto, se rompe el ritmo musical. Y para ti, el esfuerzo interno de pensar en tu idioma materno y luego traducir pieza por pieza como un Lego, pues es agotador a largo plazo. Entiendo. O sea que romper ese cordón umbilical es la única forma de alcanzar la fluidez real. Es la única. Y para lograr esa velocidad, nos recomiendan el quinto paso, que es someterse a la tortura de la grabadora. Uf, madre mía, el quinto consejo duele un poco. Grabarte a ti mismo hablando español en voz alta y luego darle al play para compararte con un nativo. A nadie le gusta. Es un golpe directo al ego. Nadie quiere escuchar su propia voz dudando en medio de una frase. Es una prueba de humildad brutal, desde luego. Pero es el acelerador más potente que existe. Porque ves tus fallos desde fuera, supongo. Claro, escuchas cómo titubees dolorosamente entre elegir el ser o el estar. Y el cerebro, que odia esa incomodidad, afianza la regla correcta rapidísimo para no volver a pasar por ahí. Tiene toda la lógica. Y para rematar este gimnasio mental, los apuntes nos proponen un desafío final. Consiste en crear una presentación completa obligando a tu cerebro a hacer malabares con los 4 verbos, sin parar. Una prueba de fuego. Algo en plan, soy de Bilbao, tengo 30 años, ahora mismo estoy cansadísima y todos los días hago un esfuerzo enorme por madrugar. Pues si cualquier estudiante logra construir eso mentalmente sin detenerse, significa que el sistema operativo ya se ha instalado con éxito. Es la prueba definitiva. Yo animo encarecidamente a quienes nos están escuchando a hacer esta prueba hoy mismo, en el metro o mientras fregáis los platos. Que combinen el DNI, el termómetro, la mochila y las herramientas. Exacto. Combinadlo todo sin miedo. Y bueno, vamos a ir aterrizando las ideas para cerrar el círculo, porque hoy, literalmente, hemos desarmado los cimientos del idioma. Y no son pocos. Hemos visto que ser no es un verbo cualquiera. Es tu esencia pura y tu DNI. Estar es tu GPS ubicándote y tu termómetro temporal. Tener es esa mochila invisible donde cargas tus sensaciones. Y hacer es el motor con el que el universo fabrica el clima. Y si damos un paso atrás y conectamos todo esto, nos damos cuenta de algo súper profundo sobre aprender idiomas. Ostras, ¿sí? Aprender español no consiste en descargar un diccionario nuevo, es adoptar una lente filosófica totalmente diferente ante la vida. Es aceptar que la realidad se divide en lo permanente y lo efímero. Exactamente. Es entender que no somos nuestras necesidades, que podemos soltar esa mochila. Y que el entorno no es un decorado pasivo, sino un ecosistema que fabrica cosas constantemente. Fíjate, es una forma maravillosa de enfocarlo. Y esto plantea una pregunta final con la que quiero que nuestra audiencia se quede pensando hoy. A ver. Si usar un verbo u otro cambia la realidad de una simple manzana verde, o si cambiar de verbo te quita el inmenso peso de ser una persona agotada para permitirte simplemente estar cansada hoy. Ajá. ¿Qué otras cosas de vuestra realidad diaria podrían transformarse por completo o perder su peso emocional si decidís cambiar el verbo con el que os las contáis a vosotros mismos? Pues es una reflexión tremendamente poderosa para llevarse puesta, mucho más allá de la gramática. Y con esa idea dando vueltas en la cabeza, cerramos nuestro análisis a fondo de hoy. Seguid observando detenidamente cómo hablan los nativos. Atreveos a equivocaros metiendo el hambre en la mochila de vez en cuando y, sobre todo, no dejéis de explorar el engranaje oculto de nuestras palabras cotidianas. Hasta la próxima.